porque ya no podían estar en relación como estaban antes, que estaban desnudos y no se avergonzaban, porque la atracción era dominada por la gracia, no eran esclavos de la sexualidad. Llega el pecado original y ya son esclavos y se tienen que defender y ponerse vestidos y ponerse de todo, porque si no, acaban fatal. Y como eso, todos los demás pecados. Entonces, Dios, diríamos, pues como Dios sabe que el pecado es malo, pues que nos quite todo el pecado y la capacidad. No, Dios te ha creado libre. Pues volvemos al principio. Tú quieres las cosas por la vía fácil. Esto es un poco, me recuerda a los que dicen ahora que no hay infierno, o que si hay infierno, no se va a ir nadie al infierno. ¿Por qué? Pues porque Dios, según ellos, va a hacer un milagrito en el último momento y va a obligar a todo el mundo, quieran o no, a irse al cielo. Pues ya te digo que eso no es verdad. Porque en el Evangelio Jesucristo dice, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque muchos llegarán en aquel día diciendo, Señor, Señor. Muchos son los que van por el camino de la perdición. Entonces, nosotros queremos hacer un Dios a nuestro gusto. Un Dios que nos quite la cruz, que nos quite el sufrimiento, que nos quite la avaricia, que nos quite la sexualidad desordenada, que nos quite el no sé qué, que nos haga dioses para ser yo Dios de mí mismo y no sufrir y pasarlo muy bien. Bueno, pues ese no es Dios. Y nosotros no sabemos. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levantan los planes de Dios sobre los nuestros. Vamos a la situación más dura, creo yo, dentro de toda la escritura, o dentro de los evangelios, cuando Judas entrega a Jesús. Y allí me veo yo reflejado cuando entregó de 1000 formas y 1000 veces a Jesús, pues en mis pecados, en mis vicios, en mis manías, en mis malas situaciones, ¿no? Y llega, y en la Pasión de Mel Gibson yo creo que está muy bien reflejada el error, ¿no? Donde pues Judas se encuentra enfrentado a que reconoce su mal, le persigue su mal, pero no es capaz de escapar de lo que ha hecho. ¿En qué medida nosotros podemos, qué es lo que podemos hacer cuando nos sobrepasa ese mal que nosotros generamos, que hemos generado? Lo tenemos en nuestras manos, somos conscientes de ello, lo rechazamos incluso porque vemos las consecuencias que tiene, pero ¿qué tenemos que hacer para acogernos a esa economía divina y ese acto de recuperar la gracia y esa providencia que Dios nos puede ofrecer? Pues mira, el problema de Judas es que se escandaliza de su propio pecado y no cree que Dios le puede perdonar. El demonio, cuando nos hace pecar, primero nos dice que no es pecado. Por ejemplo, cometer adulterio. Y te dicen que esto no es pecado. Dice la Escritura que el adúltero se levanta, se enjuaga la boca y dice, no he pecado. ¿Y cuánta gente te dice, es que esto para mí no es pecado? El aborto, el adulterio, el robar, es que para mí no es pecado. Para mí no es pecado. Cuando dices para mí no es pecado, significa yo soy Dios. Y como yo soy Dios, decido lo que es pecado y lo que no es pecado. Entonces el demonio primero te dice que no es pecado, para que peques. Y una vez que pecas ya eres esclavo del demonio, porque todo el que comete pecado es esclavo. Y entonces el demonio cambia la táctica y te dice, no, tú ya has pecado, ¿eh? Y tu pecado no tiene perdón. Te hablo por experiencia. Uh-huh. Tu pecado no tiene perdón de Dios. Y el demonio, que se sabe mejor que tú el Evangelio, te empieza a recordar todos los textos del Evangelio, sobre todo el de Judas. Porque digamos que el pecado de Judas es el más terrible. Porque incluso a Pilatos le dice Jesús que tiene pecado por entregarle sabiendo que es inocente. Tiene pecado. Pero que los que le han entregado a él tienen un pecado mayor que el de Pilato, que era un pagano, que no conocía al Dios del Antiguo Testamento. Los que le han entregado fueron los judíos, pero sobre todo fue Judas. Porque Judas tenía acceso directo a Jesucristo. A Judas lo había elegido Jesucristo para ser su apóstol. Tenía un acceso a Jesucristo que no tenían ni los fariseos, ni mucho menos Pilato. De hecho, en la noche, Judas guía a los que van a prender a Jesús. En la noche todos los gatos son pardos. Uh-huh. Y solamente alguien que te conoce muy bien, que ha vivido contigo 3 años día y noche, puede reconocerte en la oscuridad de la noche. Por eso Jesús le dice a los soldados, o Judas le dice a los soldados, al que yo bese, ese es.
porque los demás no sabían quién era Jesús. Pero Judas sí. Tenía un pecado mayor, porque tenía un acceso mayor a Jesucristo. Jesús había dicho, vosotros sois mis amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Y a Judas le dice, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Entonces, ciertamente el pecado de Judas es terrible. Entonces, ¿cuál es el pecado peor de Judas? Que se desespera. Porque el demonio, cuando te hace pecar, después trata de aumentar la apuesta. El demonio no se conforma con que peques una vez, ni dos, ni tres, ni 200. Quiere llevarte al pecado final, que es al pecado de la desesperación, al pecado de que no creas que Dios tiene poder de perdonarte tu pecado. Mi pecado es tan terrible que ni Dios mismo me puede perdonar. Con lo cual, de alguna manera, te pones tú por encima de Dios, porque has hecho una cosa que Dios no puede deshacer. Esa es la desesperación, y ese es el pecado satánico. Entonces Judas se desespera, se escandaliza de su propio pecado. Dice Kiko Argüello que Dios, Jesucristo, nunca se escandaliza de nosotros. Hagamos los pecados que hagamos, aunque matemos al Papa, aunque, no sé, la pedofilia, robar a los pobres, una bomba atómica. Hay gente que tiró la bomba atómica que se arrepintió y entró en la Iglesia Católica después, uno de los que llevaban el avión que tiró la bomba atómica. Luego se bautizó, se hizo católico, arrepentido de haber dado la muerte a decenas de miles de personas inocentes, hombres, mujeres y niños, indefensos. Entonces, no hay pecado, dice Jesucristo, que ningún pecado que hagan los hombres puede dejar de ser perdonado. Que Dios puede perdonar cualquier pecado, menos uno: el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? El pecado del que no se quiere arrepentir. Si tú le preguntas, dices a Maximiliano Kolbe, que si tú vas al infierno ahora y le convences a Satanás de que rece una sola vez una oración de una sola palabra, María, que Satanás le diga a Dios, o a la Virgen María, le digo, María, en impetración, como hacemos nosotros cuando rezamos a la Ave María, por ejemplo. Si Satanás fuera capaz, dice San Maximiliano Kolbe, de decir una sola vez en el infierno, María, se salvaría. Pero no es capaz. Satanás no reconoce su pecado. No tiene arrepentimiento. El pecado contra el Espíritu Santo es no querer arrepentirte. ¿El Espíritu Santo de qué te convence? Del pecado. El Espíritu Santo tiene una misión: decirte que Jesús es Dios y convencerte de tu pecado. El Espíritu Santo te mueve a contrición. Te dice, has pecado. Esto que has hecho es pecado, te estás haciendo daño a ti mismo, estás poniendo en peligro tu salvación. Si tú dices, no he pecado, no he pecado, no he pecado, no he pecado, el Espíritu Santo respeta tu libertad. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, el pecado del que no se quiere arrepentir. Y por eso Satanás intenta poner las cosas peor, diciéndole a Judas, tú no tienes perdón de Dios, tú no tienes perdón, has entregado a Jesucristo. No tienes perdón de Dios. Entonces se desespera y se cuelga de un árbol. Con todo, la Iglesia nunca ha dicho, utilizando su autoridad, que nadie con nombre y apellidos de la raza humana esté en el infierno. Es decir, lo que no ha dicho la Iglesia, igual que dice que los santos con nombre y apellidos están en el cielo, eso sí lo dice, no ha dicho fulano de tal está en el infierno. Eso no lo ha dicho nunca la Iglesia porque no es su misión. No es la misión de la Iglesia decir fulano de tal está en el infierno. Eso lo dirá Jesucristo en el último día. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, creado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, etc. Eso es Jesucristo el que se lo reserva. Ahora, la Iglesia nos anuncia. Entonces, el problema de Judas es que se escandalizó de su pecado, que pensó que Jesucristo no le podía perdonar. Pedro cometió un pecado distinto, pero a lo mejor no menos grave que el de Judas. Pedro apostató de Jesucristo. El primer papa apostató, es un apóstata. 3 veces. Habiéndosele Jesucristo anunciado. Ante una mujer, no ante un pelotón de fusilamiento. Apostató. Pero se dejó mirar por Jesucristo. Jesucristo pasó por el patio, providencialmente, porque todo es providencia, no fue casualidad, pasó por el patio y le miró, con dolor, pero con amor. Le miró. Pedro, Simón, qué poca fe, ¿por qué has dudado? Y Pedro se dejó mirar.
no pecó contra el Espíritu Santo, lloró, salió fuera y lloró abundantemente. Se dejó mirar